y por lo tanto lo que hay que ver es cuánto de lo que se declara se plasma en las partidas presupuestales y por lo tanto tienen viabilidad, ¿no es cierto? Ese es el tema. Porque efectivamente, y hemos tomado como base, y es bueno hacerlo, para vincular con, digamos, lo que están formulando las autoridades del sector, con la presentación que la ministra ha hecho ante el Congreso para fundamentar el presupuesto del sector salud. Y tiene varios ejes, como decía Yanis, por ejemplo, el aseguramiento ha sido recuperado como parte del discurso, así como, obviamente, las prestaciones prioritarias para la población, la organización del sistema, el reforzamiento de la rectoría, la articulación de las redes integradas, etcétera, etcétera, son temas que seguramente todos vamos a coincidir. El problema es ver si el presupuesto camina en ese sentido, ¿no es cierto? Uno de los ejes, ya lo señaló Yanis, por ejemplo, el aseguramiento público, lo que está en el presupuesto no se condice con lo que está planteado, porque al contrario hay una reducción del aseguramiento público en comparación a los presupuestos anteriores, ¿no? Yo voy a tocar aspectos complementarios, empezando por una mirada sobre la ejecución presupuestal los años 2017 y 2018, con las cifras, y disculpen porque estos cuadros son los cuadros oficiales que han sido presentados, de ejecución del 2017, pero nomás para llamar la atención sobre algo que usualmente se pasa por alto, porque cuando se elaboran los presupuestos y se formulan las fuentes de financiamiento, es importante ver si esas fuentes de financiamiento efectivamente van a funcionar o no. Entonces, una de las fuentes es la de recursos ordinarios. Aquí, a ver, para que se entienda, este cuadro está mostrando el Ministerio de Salud con sus 1, 2, 3, 4, 5 pliegos diferentes, aparte del presupuesto del nivel central del Ministerio de Salud. No, acá no están los gobiernos regionales ni gobiernos locales, es solo Ministerio de Salud, lo que se llama el pliego 11. Pero el Ministerio de Salud funciona para financiar determinadas cosas, pero aparte está el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud, el Seguro Integral de Salud, el INEM, y aquí estaba todavía, en 2017, el IGES, que ya desapareció, como bien sabemos, ¿no? Pero en todos ellos, las fuentes de financiamiento son o recursos ordinarios, que son, es la fuente que viene de la tributación, que el nivel central organiza y redistribuye. Por lo tanto, esta es una fuente que está, digamos, condicionada a una captación de impuestos. Los recursos directamente recaudados, que es lo que cobran todas las instituciones por los servicios que dan. Si el Hospital Loaiza atiende a alguien que no es asegurado del SIS, por ejemplo, una consulta o una intervención cualquiera, le va a cobrar, ¿no es cierto? Esos son recursos directamente recaudados. Pero en general, los recursos directamente recaudados han venido disminuyendo porque han venido siendo compensados por el SIS, ¿no es cierto? Lo que antes pagaba la gente, en la medida que ha crecido el aseguramiento público, ya los recursos directamente recaudados se han reducido. No en su totalidad, todavía existen, pero cuando se hace una evaluación de los presupuestos, hay que prestar mucha atención a cómo se calcula los ingresos que van a haber por recursos directamente recaudados, porque una trampita siempre es inflar. Entonces, uno dice,
sabemos que entran como 50, vamos a decir, y decimos, no, van a entrar como 100. Entonces, cuando sumamos más las otras fuentes de ingreso, vamos a tener un presupuesto inflado que al final no se cumple, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que podemos haber proyectado en función a esa fuente se viene al suelo. Nomás ese detalle es el que yo quiero mostrarles acá, porque de los diferentes pliegos, el Ministerio de Salud en su nivel central, o el INS, o su salud, o el CIS, etcétera, ¿quiénes tienen recursos directamente recaudados como fuente? El propio ministerio, porque ahí están todas las unidades ejecutoras, están los hospitales, los institutos, etcétera, y el INEM, que está acá. El CIS no tiene mayormente, ni los otros tienen mayormente, el INS, tienen, pero pequeño, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno analiza ya lo ejecutado, por ejemplo, acá el Ministerio de Salud, que está sumando todas sus unidades ejecutoras, todos sus hospitales, etcétera, los directamente recaudados, aquí se calculaba a nivel del PIN 289 millones y en realidad solo ingresaron 204 millones. O sea, nomás por ahí ya se perdieron 80 millones, que nunca entraron. Se calcularon mal, porque así quisieron calcularlo. Y por supuesto la ejecución es nomás del 70%. A nivel del INEM es una cosa parecida, porque como recursos directamente recaudados se calcularon, que dice 52, y solo ingresaron 27, la mitad, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema más metodológico, pero vale la pena tenerlo presente cuando uno evalúa la ejecución presupuestal, ¿no? Porque siempre se va a caer por el lado que se calculó mal, o que adrede se calculó, y lo digo adrede porque por lo general es el MEF quien eleva eso para que después uno diga, ah, sí, el presupuesto está mejor que el año pasado, y está mejor porque inflaron una estimación que luego no se cumplió. Bueno, en el presupuesto 2018, porque ese era el 2017, sucede una cosa similar, o sea, en el presupuesto actual, pero con un problema adicional en la información oficial que ha sido presentada ante el Congreso. Porque el 2018 está, como sabemos, todavía en ejecución. Entonces aquí se han presentado las cifras del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre, hasta ahí se presentó, y se proyectó el cuarto trimestre hasta el final. Entonces, de repente ustedes no van a distinguir claramente, pero gruesamente, si uno quiere ver la ejecución presupuestal acumulada al tercer trimestre, digamos, el Ministerio de Salud en su conjunto, ya por toda fuente, tenía ejecutado 58, ¿no? %, y la proyección que en el último trimestre iba a subir a 95%. Eso no es cierto, esa proyección es equívoca en todos los casos, y con mayor razón si lo miramos en aquellos donde porque el gasto es inevitable, como son las unidades ejecutoras que dependen del ministerio, que antes dependían del IGES, o el INEM, proyectar al 95% cuando está en 48%, por ejemplo, la ejecución del INEM es irreal. Entonces, nomás por eso, armado este cuadrito, como ya explicó Yanis, si uno ingresa al CIAF a través de la consulta amigable del MEF, va a encontrar esas cifras reales a hoy, porque este es el cuadro de hoy, del 30 de noviembre. Entonces, ¿qué cosa tenemos aquí? Tenemos que el Ministerio de Salud, que tenía un PIA que es el inicial de apertura de 7.148 millones, a la hora del PIB le bajaron a 6.300, de lo cual se ha devengado, que es lo realmente gastado, 4.800 millones, y por lo tanto, a hoy es el avance del 76% nada más.
y obviamente vamos a estimar que en un mes no van a llegar al 95%, ¿no es cierto? Y eso es, digamos, de conjunto, o sea, del gasto total. Si comparamos IMEN, que es, y lo pongo al igual que el Ministerio de Salud, porque también es una ejecutora importante, porque gasta en medicamentos, insumos de todo tipo, el estimado, digamos, el presupuesto del PIN es 597 millones y la ejecución hoy es 59.8 millones, no va a llegar al 95% con toda seguridad al 31 de diciembre, ¿no es cierto? Esto es más complicado y lo vamos a ver en otros momentos, en otros puntos, cuando desagregamos en los aspectos más críticos de la ejecución presupuestal, que son los que tienen que ver más con las prioridades de política, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del CIS, como ya señaló Yanis, ese presupuesto que está proyectadamente recortado para el 2017, pero en 2019, ese es inevitable que sí se ejecute, porque el CIS no puede retener dinero y tiene que transferir, quiera o no quiera. Entonces, por lo general, el CIS ejecuta alto. Aquí ya está en el 91%, ¿no es cierto? Y es muy probable que sí llegue al 99% o 100% de ejecución. Pero vamos a ver en los otros casos, particularmente del Ministerio de Salud, porque ahí hay que diferenciar el gasto, por ejemplo, en remuneraciones, que tiene que hacerse sí o sí, y no tiene ninguna gracia ver esa ejecución, porque esa va a ser cerca del 100%, y comparar con lo que sí son problemas de gestión. Ya Yanis mencionó el tema de medicamentos, pero igual la inversión en infraestructura, las obras proyectadas, cuánto de eso se ha ejecutado, y en general en compras, ¿no? No solo medicamentos, sino equipamiento y otros insumos. Bueno, eso, lo vamos a comparar, este es igualito lo proyectado que tenían para fines de año, pero esto es lo real. La ejecución presupuestal del pliego 11 del MINSA, que también lo ha presentado la propia, ministra en su proyección anterior, pero aquí lo estamos viendo al 30 de noviembre, lo que está declarado en la consulta amigable. Por ejemplo, personal y obligaciones sociales, a hoy está en 87%, el avance, eso va a llegar al 100%, como decíamos, pago de pensiones 84%, igual, pero en bienes y servicios, que son las compras, ya no estamos a ese nivel, estamos a 68%. Ahí todavía hay que desagregar y ahorita vamos a hacer el desagregado, aunque ya lo mostró Yanis en el caso de medicamentos, que es un tema sensible, cuánto se ha ejecutado o no. Pero el otro aspecto importante cuando se hace esta revisión de en qué se gasta, que es lo que se llama la genérica de gasto, uno son bienes y servicios y el otro es la adquisición de activos no financieros, que es la forma como se le menciona a las inversiones, ¿no? Las inversiones, bienes de capital, los proyectos de construcción están acá y ese está en el 50%. ¿No? Ese es el nivel de ejecución al 30 de noviembre realmente, y de lo que nos está hablando es de una, digamos, no muy buena capacidad de ejecución por diversas razones que sin duda tienen que ser analizadas en cada caso. Vamos a regresar sobre esa evaluación en cada uno de los temas, porque ahora entramos a ver el presupuesto 2019, es simplemente para mostrar algo que oficialmente está siendo presentado como información, porque también lo dijo la doctora Seinfeld, es real que el presupuesto de la función salud
crece del 2018 al 2019. Cuando decimos función salud, es todos los gastos públicos en salud. Esto quiere decir del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Y en el gobierno nacional no solo es MINSA, es la parte de salud que gasta el Ministerio de Defensa, lo que gasta el Ministerio del Interior, lo que gasta Justicia, porque es la atención que hace el INPE en las cárceles. Y este año ha aparecido ahí una partida curiosa, porque tiene más de 400 millones la presidencia del Consejo de Ministros en salud. No hemos logrado saber a qué se refiere eso, pero alguna sorpresa habrá por ahí. Pero cuando vemos efectivamente este crecimiento de 16.000 millones, que fue el PIA de este año, a 18.000 millones, que es el PIA del 2019, nos preguntamos, pero si no crece el CIS, ¿dónde está? ¿No es cierto? Y efectivamente, cuando lo vemos por niveles de gobierno, por niveles de gobierno, el gobierno nacional no crece, sino cae, de 10.345 a 10.228, es decir, digamos, un punto cae. Lo que sí crece son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y los gobiernos regionales pasan de 5.500 a 7.600 millones. Es un 39% de crecimiento. Entonces, vale la pena averiguar en qué crece, ¿no es cierto? Porque es interesante que crezca, pero hay que ver igualito en función de las prioridades en qué crece. Igual en el caso de los gobiernos locales, aunque es una cantidad menor. Esto mismo está aquí en estos gráficos. El gobierno nacional decrece, los gobiernos regionales crecen y los locales también crecen. Esto es lo que les decía, porque este cuadro es, si regresamos, es el desagregado del gobierno nacional, ¿ok? El desagregado del gobierno nacional lo que nos está mostrando, esta también es la información oficial presentada por el Ministerio ante el Congreso. Presidencia y Consejo de Ministros tiene 473 millones. Esto es lo que nos llama la atención porque en ningún presupuesto anterior, ni en el de este año, ni en años anteriores, PCM tiene ninguna partida. Entonces no sabemos. Algo estará ahí previéndose. Justicia sí está, pero justicia cae. O sea, las partidas para el INPE caen en 200 millones, ¿no? Interior se mantiene igualito. Salud, que es MINSA, cae de 9.647 a 9.041, o sea, hay 600 millones menos que tiene el Ministerio de Salud el 2019 respecto al 2018. Y defensa crece un poco, ¿no? Un 3%, digamos así. Entonces, esto es parte que sí amerita ver con detalle. Lamentablemente, el nivel de información que todavía está con un presupuesto que recién está siendo aprobado hoy, no tenemos más elementos de juicio, ¿no? Pero cuando salga ahora en diciembre ya vamos a poder ver exactamente estas variaciones. Bien, veamos entonces por las partes más sensibles, digamos, del presupuesto, y una de ellas es el de los programas prioritarios, ¿no? Porque obviamente financiar los programas TBC, VIH-Sida, es decir, ahí se está jugando realmente gran parte de las políticas, ¿no es cierto?, de las prioridades de las políticas. Pero quería también tocar el tema de los medicamentos, aunque ya lo mostró Yanis, pero este es un desagregado que complementa lo que ha presentado Yanis respecto a la ejecución, presupuestal al 30 de noviembre para el presente año, con un PIN de 400 y tantos millones, la suma de vacunas más medicamentos y otros productos similares. En medicamentos se tenía
y esto es algo que no sé por qué, en el PIAS tenía 614 y en el PIN le rebajaron casi 300 millones, bajó a 374, 200 y tantos millones. De ese presupuesto ya recortado, lo que se ha ejecutado es el 55.9% de los recursos para compra de medicamentos. En el caso de compra de vacunas, que estaba en 41 millones, eso sí se ha gastado prácticamente todo, está 99% de ejecución. Pero el gasto en medicamentos, si teníamos 374 millones y a la fecha solo se han gastado 209, quiere decir que estamos dejando de gastar 170 millones más o menos, que no creo que se gasten de acá al 31 de diciembre. Y eso sí es un problema de gestión, porque las compras corporativas vienen muy retrasadas, las compras de medicamentos especiales también, y eso explica la escasa disponibilidad de medicamentos, ¿no es cierto? Que es parte de lo que todo el mundo lo constata cuando está en un servicio, ¿no es cierto? La gente le dice, oye, no tenemos medicamentos, por más que se declare lo contrario. Pero la razón está en esto, ¿no? Teniendo presupuesto, no se ejecuta. Bien, en el otro tema sobre el cual quiero incidir, y aquí me he copiado este cuadrito de la presentación de Yanis, que es el de los programas presupuestales, para marcar básicamente dos cosas que me parecen serias en el proyecto 2019. Porque el programa articulado nutricional, que el 2017 fue 2.300 millones, el 2018 2.400, el 2019 está en 2.262, decrece, poco pero decrece. Y en el caso del salud materno-neonatal, el 2017 fue 2.100 millones, 2018 este año 2.300, y ahora cae a 1.800. Que son programas básicos. Ahí está la lucha contra la anemia, vacunaciones, etcétera. Y los que sin duda son más críticos, aquí me he equivocado, disculpen, es en realidad el otro, TBC-VIH, que he marcado enfermedades metaxénicas por error, es TBC-VIH, que el año 2017 fue 567, 2018 está en 814 y aquí cae a 623. Eso es serio, ¿no? Porque, como sabemos, son enfermedades críticas. Y el otro que cae es prevención y control de cáncer, es decir, el Plan Esperanza, que fue el 2017 748 millones, el 2018 1.040 y ahora cae a 600. O sea, 400 millones menos. Esto es absolutamente llamativo y ojalá eso se pudiese corregir ya después, ¿no? Ya en el PIA, cuando se elabore el PIN y se modifique, pero creo que estos son algunos de los temas centrales. El otro tema sobre el cual quisiera poner atención es el financiamiento de la inversión en infraestructura y equipamiento. Lamentablemente el cuadrito no podía mostrar con letras mayores, pero ¿qué cosa nos está mostrando esto? Dejamos planteada la pregunta, ¿a dónde se destina el presupuesto adicional que están recibiendo los gobiernos regionales? ¿No es cierto? Este cuadrito lo muestra. Está ahí la presentación para que se pueda distribuir a quien guste y lo pueda tener más en detalle, pero aquí está por cada una de las regiones. Por ejemplo, Amazonas, el gasto corriente y el gasto capital. Lo que crece es el gasto capital. Entonces, aquí las flechitas marcan 13 departamentos en los cuales, o regiones, en los cuales ha crecido, lo que no está mal, ¿no es cierto? Por decir, en el caso de, hemos mencionado Amazonas,
El 2018 tuvo 10 millones, ahora va a tener 64 millones, está creciendo adicionalmente 43 millones, lo cual es importante. Bueno, si sumamos todos esos adicionales para el año 2019, nomás en esos 13 departamentos que están ahí hay 1.247 millones, que es casi los 2.000, es decir, eso más otras cosas son los 2.000 millones de crecimiento del presupuesto de 16.000 a 18.000, ¿no? Ahí está. Entonces, no está mal, está bien, pero es inversión que está reponiendo inversión, porque parte de esto es, por ejemplo, en Piura son 256 millones adicionales de inversión. ¿Para qué? Para reponer todo lo que el niño costero, ¿no es cierto? Cusco tiene 116 millones más. ¿Y eso es para qué? Para reponer el desastre de Lorena con Odebrecht, ¿no es cierto? Oasis, perdón. Bueno, entonces, no está mal, pero no es, digamos, lo ideal que esperaríamos que 2.000 millones más nos mejoren las condiciones del sector, ¿no es cierto? Porque además, y esta es una corrección que no tenemos por qué achacarle a la actual gestión, sino este es un proceso acumulado, pero todos seguramente estamos de acuerdo en que hay que revertir, hay que cambiar la orientación de la inversión, ¿no es cierto? Porque hay que invertir, ¿dónde? Preferentemente en el primer nivel de atención. Y eso es lo que sí daría un despegue grande, pero que lamentablemente no se refleja en el... Y para terminar, ya estoy mirando de reojo, la inversión, la ejecución de la inversión, para comparar, perdón, con lo que podría ser en la comparación con lo que está proyectado, el gobierno nacional ha invertido hasta el momento solo el 50% de lo que tenía por invertir, de estos casi 700 millones. Los gobiernos regionales que tenían 445 este año, ¿no? Han invertido, perdón, los locales, 55%, y los regionales que tenían 2.187, o sea, el grueso de la inversión, solo han invertido el 42.5% este año, ¿no? Entonces, efectivamente, no es solo un problema de dinero, sino, como decía bien Yanis, un problema de gestión. Y si no mejoramos la gestión, podemos tener una bolsa muy grande que al no ejecutarse, luego el MEF te la va a cortar. Eso es inevitable. Dejo, para si hay la posibilidad de una segunda intervención, otro tema que es crítico, que es ver el tema de recursos humanos y compararlo con el presupuesto. Gracias, Oscar. Disculpen queríamos equiparar más o menos los tiempos de los dos ponentes. Oscar, creo que tú fuiste el que me pusiste una chapa una vez por lo de los tiempos, pero creo que a veces funciona. No lo voy a repetir, pero ya. No voy a resumir en este caso las exposiciones, pero sí vamos a abrir un debate para, por favor, así, 1 minuto de pregunta o comentario, y para que puedan intervenir más personas. El doctor Iglesias. Yo quisiera pedir 1 minuto más, porque 1 minuto es para formular la pregunta. Yo quería escuchar a Yanis, la conozco hace mucho tiempo, antes de que se vaya a estudiar a Harvard, y la figura de Oscar es bastante conocida. Lo real es que el presupuesto se ha triplicado o cuadruplicado desde 2010 hasta ahora. ¿Dónde se ha ido ese dinero? ¿Dónde están los resultados? Mi campo es la política de salud basada en evidencias, y quería hablar con ustedes sobre la economía de la salud basada en evidencias. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay una crisis profunda del sistema de salud. En Lima se declaró emergencia sanitaria en los hospitales. Hay, ¿cuántos son? 175 establecimientos en el primer nivel de la salud. ¿Qué expresa eso? Expresa una profunda crisis. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es, desde el punto de vista de la economía de la salud, si el Ministerio de Salud tiene
un enfoque de eficiencia distributiva para alcanzar la equidad en el sistema macro, y si tiene un enfoque de eficiencia técnica para la gestión de los hospitales y de las microredes. Si no tiene eso, lo que estamos mostrando es la profunda crisis del Estado peruano. La forma como se estructura el presupuesto es arcaico, ¿no es cierto? Los sistemas de información, terribles, fragmentados, están más fragmentados. Entonces, la pregunta es si existe un enfoque de eficiencia distributiva y de eficiencia técnica. ¿Para qué? Para preparar al recurso humano. La crisis profunda es la crisis del aseguramiento, que se viene implementando desde hace 10 años, pero que en realidad comenzó a fines de los 90 con el seguro escolar, y las redes también se comenzaron a hablar desde esa época. Entonces, yo quisiera preguntarles a esto, ¿por qué? Porque yo creo que sí abre un espacio importante, porque el dinero va a seguir viniendo. Ahorita se vienen 250 millones más de los bancos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Por qué? Porque el Estado peruano es ineficiente, ¿no es cierto? Acaba de salir un estudio del BID hace un mes que muestra las tremendas ineficiencias en la adquisición de medicamentos. Entonces, yo creo que se están haciendo mal las cosas. Yo creo que tenemos que reorientar todo el sistema, pero para eso se necesita un debate y preparación para que la gente participe y opine sobre estos temas. Muchas gracias, doctor Iglesias. Doctora Tello. Buenas noches con todos. Yo soy la doctora Marita Tello, trabajo en el primer nivel de atención, trabajo en un centro de salud aquí en Miraflores, que cualquiera diría que es súper, pero no es la realidad. Doctor Ugarte, usted estuvo mucho tiempo al frente del MINSA, y yo no quiero ahorita hacer una pregunta, sino quisiera pedirle, si es que en algún momento el doctor Marchena se lo permite, entre a exponer la parte de recursos humanos, que es una parte muy sensible y realmente me gustaría escuchar y saber un poquito su opinión, ¿no? Usted acaba de presentar un cuadro del 2017 donde los planes de salud se gastaban en IGES como 2.400.000 y ese gasto no estaba reflejado en nuestros pacientes en el primer nivel de atención. Y sin embargo, ahora también hay un gasto importante en lo que significa su salud, que tampoco es un reflejo para ninguno de mis pacientes. Entonces, sí me gustaría, en esa misma línea que usted me está, digamos, orientando, que entre en el tema de recursos humanos para poder entender un poquito más cómo se maneja, cuál es la visión de los que lideran el MINSA. Una pregunta larga. Cerramos la primera. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo soy Flor de María Borges. Justo estuve viendo el tema de medicamentos. Yo más que nada veo lo que son medicamentos del sector privado. Y efectivamente, este año en lo que fue licitaciones para medicamentos, hubo muchas complicaciones de lo que normalmente se hace en diciembre o enero, de los primeros meses de cada año, que convocan las grandes licitaciones, el MINSA, como Ministerio de Defensa, el Interior, pero por los casos de Obradich, etcétera, se prolongaron hasta el segundo semestre de este año. Entonces, revisando la OCE, las bases que está solicitando actualmente la OCE, hace hincapié de que las empresas farmacéuticas, aquellas que tengan el ISO 37001, que es el antisoborno, van a tener puntos extras. Para este año, ¿cómo piensa manejar las licitaciones grandes de medicamentos? Sería bueno que ya no lo consideren el 37001 como puntos bonos, perdón, como puntos extras para ganar una licitación. Yo creo que ante la situación de nuestro país debería ser como un requisito primordial que las empresas, tanto farmacéuticas como dan servicios a los establecimientos de salud, deben tener esa ISO para que puedan dar los servicios que necesita nuestro país, ¿no? En este caso, no sé cómo lo está manejando el Ministerio de Salud, doctor Ugarte, doctora Yanis, ustedes que están en contacto con el Estado, ¿qué piensan sobre ese tema, ¿no? Que el soborno, ¿no? ¿Cómo evitar el soborno? Doctora Yanis, ¿vamos a responder todo? Sí, sí. Le cedo, doctor Ugarte, para que... Bueno,
La doctora Tello parecía que era mi gancho para que yo pueda exponer la parte que me faltó. Creo que siempre estoy de acuerdo. A ver, en el caso de los recursos humanos, al igual que en todos los otros temas, sin duda hay que partir de cuál es la necesidad, ¿no es cierto? Y creo que tenemos información bien importante. En eso se ha avanzado en algunos aspectos. Por ejemplo, el Observatorio de Recursos Humanos que se generó años atrás se ha seguido perfeccionando y hoy tenemos información actualizada hasta el 2017 de recursos humanos. Y tenemos esta estadística, que lo que nos muestra, y la fuente es el Observatorio de Recursos Humanos, nos muestra con un indicador que es número de profesionales por 10.000 habitantes, que es un indicador que se utiliza a nivel latinoamericano, que nos permite comparar con otros países. En otros países el promedio es más o menos 35 profesionales por 10.000 habitantes. Nosotros estamos en 31 por 10.000 habitantes como promedio nacional. O sea, de entradita ya tenemos un déficit, ¿no? Y cuando decimos profesionales, aquí está la suma de médicos, enfermeras, obstetras y los otros grupos profesionales. Pero en este gráfico, la línea de arriba es el promedio, es 31.9 por 10.000 habitantes, pero hay una disparidad enorme entre las diferentes regiones. La que más tiene es el Callao. Y el Callao tiene 53.5 profesionales por 10.000 habitantes. El promedio es 31.9, o sea, está bien elevado. Y con una composición, digamos, ideal desde el punto de vista de capacidad resolutiva, porque tiene de ese 53.5, más o menos 25 es médicos, 20, casi igual, 26 es enfermeras y la diferencia obstetras y los otros grupos profesionales. O sea, hay una capacidad resolutiva por el tipo de profesional, sin duda, bastante fuerte. Lo que no se ve en otras regiones, que pueden tener, como por ejemplo, Apurímac, que aparece el segundo en este indicador, porque si Callao tiene 53, Apurímac tiene 45, pero la composición es muy pocos médicos. Entonces, obviamente, la capacidad resolutiva está, digamos, buena para determinadas acciones que pueden hacer los otros grupos profesionales, pero no necesariamente para la atención que requiere la presencia de médicos. Dentro de los primeros están Callao, Apurímac, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, que está con 37, Lima, Arequipa tiene 41, Lima tiene 37. O sea, Callao tiene mucho más que Lima, ¿no es cierto? Pero sería, digamos así, el grupo de privilegiados, entre comillas, a nivel nacional, aunque eso no es exacto, porque también hay carencias, como sabemos, en todos estos departamentos. Pero sin duda, nuestra preocupación principal está en el resto, porque toda esta diferencia, digamos, si el Callao está acá, todo este espacio en blanco es el déficit crítico de recursos humanos, que quienes lo padecen más. San Martín tiene escasamente 19 profesionales por 10.000 habitantes. Loreto tiene 19.1, Piura 19.5, Cajamarca 23. Es decir, Piura y Cajamarca, que son los departamentos con mayor población después de Lima, son los que menos recursos humanos tienen. Bueno, este es el problema crítico. Y esto es lo que se puede resolver, sin duda, en lo inmediato con presupuesto, porque hay personal que puede ser contratado. Hay personal que ha dejado de ser contratado cuando se han reducido
las partidas justamente para la contratación de CAS, y que podría recuperarse esa capacidad resolutiva, pero se requieren otras políticas, pues se requiere mayor formación de profesionales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero este es el punto de partida, digamos, que tendría que orientar nuestros esfuerzos, a lo cual le agregamos esto. El SERUMS es una buena alternativa para poder cubrir, por lo menos parcialmente. Estos son con datos del 2015, 7.800 serumistas, de los cuales 2.300 médicos, 2.500 enfermeras, 1.105 obstetras y 1.800 entre el resto de profesionales. Pero esto es importante decirlo porque, por ejemplo, en el caso de los médicos, estos son los médicos en el primer nivel de atención, toda la parte celeste son los médicos no SERUMS, 5.300, pero los 2.300 vienen a ser como el 35% del total de los médicos del primer nivel. Le quita SERUMS y la capacidad resolutiva escasa que tiene se deteriora mucho más, ¿no es cierto? Esta es una mirada que no hay que perder de vista. Y el otro tema para ver lo de los especialistas, como sabemos, es la formación de especialistas. Y en la formación de especialistas hemos mejorado en parte a nivel de las plazas. Miren, el 2007-2008 las plazas para residencias de especialistas eran 700 y así se había mantenido por 10 años. Ahí se empezó a mejorar, se subió en 2009 a 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, ahora estamos en promedio en 2.500. Pero esas plazas para residencias, como sabemos, las financia el sector público fundamentalmente. El MINSA y los gobiernos regionales, es salud, las sanidades, policía, Fuerzas Armadas. El sector privado es poquísimo lo que aporta en la formación de residencias. Y este es un tema de fondo, porque quien más aprovecha a los especialistas termina siendo el sector privado, ¿no es cierto? Que tiene más capacidad para contratación, pero no aporta para la formación, y este es un peso importante que tiene que discutirse como política general. Bueno, esto es cómo ha evolucionado desde el año 80, en fin, no vale la pena entrar en detalle, pero sí esto para cerrar el tema de recursos humanos relacionado con el presupuesto, porque el crecimiento de los recursos humanos mirando el presupuesto del personal nombrado, casi eso no se mueve lentamente, digamos, y es inevitable que se ejecute, ¿no es cierto? Pero la mayor capacidad que ha habido en los últimos años para ampliación de recursos humanos es vía el CAS, que como sabemos no es la mejor forma de contratación, pero es un indicador del personal que se ha ido contratando. Y aquí podemos mirar, estos son cifras en millones de soles. El gobierno nacional, el año 2011, contrataba personal CAS con 312 millones de soles, y este ha seguido subiendo, 376, 400, 500, 500, 600, 600. 2018 está en 656. Ha seguido subiendo el nivel nacional. Los gobiernos locales casi nada, porque es muy poco, pero los gobiernos regionales sí han tenido ese como un recurso fundamental de contratación, que desde el 2011 fue 432, 613, 706, 800, 812, 773, o sea, hasta el 2015 fue creciente, 812 millones para la contratación por administración de servicios a profesionales. Pero el 2016 bajó a 773, 2017 768 y 2018 está igual 769. Entonces, este es un problema crítico en el presupuesto y el 2019 no lo resuelve. Lo que tenemos, por lo tanto, como tendencia es a mantener un bajo nivel de contratación de recursos humanos cuando vemos que la necesidad, sobre todo en las regiones más críticas, es fundamental. Esto es lo que quería completar de la
pero quiero aprovechar porque la otra pregunta que también fue planteada, perdón, de Flor de María respecto a cómo mejorar las compras de medicamentos y si poner como condición el ISO es una buena forma. Desde mi punto de vista sí, y debiera ser así, debiera exigirse ese nivel de compromiso para las adquisiciones, pero hay que tener en cuenta que las compras públicas en realidad tienen tres mercados diferentes. Uno, que son las compras estratégicas, es decir, vacunas, medicamentos para TBC, medicamentos para VIH, etcétera, etcétera, donde el Estado es monopólico. Y las compras de vacunas además se hacen vía el fondo rotatorio de la OPS. Entonces, ese es un mercado conocido donde por lo menos nosotros no manejamos la competencia, en el caso de las vacunas lo maneja la OPS, y en los otros productos son más o menos conocidas las formas de compra, por ejemplo, los medicamentos para tuberculosis o para VIH, etc. Ese es un tipo de compra. No es complicada, hay que insistir, ahí hay que hacer ajustes, pero sobre todo es ampliar financiamiento para mejorar la cobertura. Las otras compras son de las compras corporativas, o sea, de los no estratégicos, están los antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, ¿no es cierto? Que es ahí donde hay que garantizar, porque a través de las compras corporativas se abre la competencia y lo que hay que fiscalizar es que quienes participen sean productores, en principio que sean productos de calidad y en segundo lugar confiables, y no que de repente ganan y después no cumplen, ¿no es cierto? Que también sucede muchas veces. Pero hay otro mercado que es donde hay que poner el ojo, creo, porque ese es de los últimos años particularmente, de los productos biotecnológicos, que son básicamente los oncológicos y algunas otras ramas. Por dos razones. Uno, porque siendo todavía un mercado que en cantidad de productos es comparativamente pequeño con el resto, sin embargo, en precios es creciente y está copando las posibilidades de compra del sector público. Y donde además, por ejemplo, en el mercado de los oncológicos, que con los datos 2017 son más o menos, 2016, son más o menos 100 millones de soles el mercado oncológico peruano, el sector público compra el 98% de esos productos, 98%. Porque son tan caros que el sector privado, Oncosalud, compra solo el 2%. Bueno, regular ese aspecto es central y ese tiene otras reglas. ¿Por qué razón? Porque los proveedores casi todos son monopólicos en su nicho, en su campo. El trastuzumab para cáncer de mama o los otros no tienen competidores y son monopólicos. Y así hay, por lo tanto, varios monopólicos que venden. Pero el Estado es monopsónico. Es decir, es el gran comprador. ¿Y cómo puede ser que un gran comprador no pueda imponer condiciones a los proveedores diferentes? En el sector privado hay un ejemplo clásico, la leche. ¿Cuántos productores de leche hay en el país? Miles. ¿Quién compra? Gloria, es el gran comprador. ¿Quién pone el precio? ¿Los productores o el comprador? Gloria. Esa figura a la inversa que está en el caso del sector público. O sea, el sector público podría negociar en mucho mejores condiciones y eso requiere no más capacidad de negociación, pero además requiere normativa, pero el Estado es comprador y además es regulador, ¿no es cierto? Puede poner regla de juego de cómo comprar, etcétera, y ahora se ha anunciado una compra que está saliendo Minsa de Salud al extranjero, al mercado internacional. Perfecto, eso es lo que hay que hacer. No dejarse atrapar por los proveedores que obviamente van a querer, además van a querer venderle a cada quien que sucede, ¿no? Porque a uno del sector público le venden a un precio, al otro del sector público le venden a otro precio. Y, bueno,
son mercados diferentes y por lo tanto requiere políticas diferentes y habilidades diferentes, que creo que es lo que en esta etapa hay que desarrollar. Gracias. Bueno, empiezo también por tu pregunta, Flor de María. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo con el ISO y mi respuesta iba a ir un poco en la línea que ha dicho Oscar, poniendo una cosa antes, que creo que de todas maneras es importante, y es el rol que tienen las agencias evaluadoras de tecnologías, ¿no? Que en el caso, digamos, de salud es el IETSI, y en el caso del MINSA está más, menos centralizado y se efectúa, digamos, con limitaciones. Pero esas evaluaciones de tecnología sanitaria serían las indicadas para definir qué productos deberían de entrar al país, ¿no? Debería de ser una evaluación que efectivamente vele porque lo que entra sea costo efectivo, sea costo beneficioso, etcétera, ¿no? Que no necesariamente tendría que estar en las manos del financiador. Podríamos pensar como país en tener una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que no tenga el conflicto de interés que tiene también el que financia, porque finalmente hay un presupuesto limitado, ¿no? Entonces, ahí, que tiene que ver con la eficiencia, no tenemos por qué tener una agencia para el MINSA y otra para el Salud y otra para las Fuerzas Armadas. Lo que entra al país, entra al país. Lo que consideramos que debería de recibir un peruano, lo tiene que recibir el otro, ¿no? ¿Por qué no podemos tener una agencia que vele porque realmente lo que esté entrando sean productos que son los que queremos para, digamos, darle a los pacientes? Y el segundo tema es el de, efectivamente, cómo diferenciar los distintos productos. Y yo lo estaba pensando de una manera distinta, que al final creo que llegamos a lo mismo, pero no tanto en la compra estratégica, compra corporativa o biotecnológico, sino en el tipo de medicamento, de acuerdo a cuántos competidores tenemos en el mercado en términos, digamos, de proveedores del medicamento y cuánto gasto representa para el Estado. Y si nosotros tomamos esas dos variables, hay una matriz que se llama la matriz del Kraljic, que divide los medicamentos en 4 tipos, ¿no es cierto? Aquellos que tienen mucha competencia, muchos proveedores y representan un gasto pequeño para el Estado, que lo óptimo es tener catálogos electrónicos para la compra. El otro, que tiene muchos proveedores, no hay riesgo de que se caiga, pero representa un presupuesto más alto para el Estado, y lo ideal, digamos, es recurrir a métodos como la subasta inversa, ¿no es cierto?, para que compitan y se baje el precio. Están los de escasa oferta, porque tienen pocos proveedores, a pesar de que el gasto no es importante para el Estado, pero son riesgosos porque no hay incentivos privados para proveerlos, justamente porque son de bajo costo. Y están los de alto costo, ¿no es cierto?, que tienen alto riesgo porque hay solamente pocos proveedores, pero representan un alto costo para el Estado. Y ahí efectivamente el Estado es monopsónico, pero los vendedores también son monopólicos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que ser un poco creativos y hay que ser innovadores para ver efectivamente cómo se negocia de la mejor manera posible. Hace poco escuchaba que en otros países se está dando ya el tema de una negociación por resultados. Yo creo que todavía estamos bastante lejos porque, digamos, necesitamos en todo caso mayor protocolización de las, digamos, de cómo se lleva a cabo cómo se miden esos resultados, qué sistema de información se utiliza, etcétera. Y eso sí implica cambio en la ley de contrataciones, pero todo lo demás, ¿no es cierto?, catálogo electrónico, incentivos a la producción, negociación, que puede tener el Estado, está dentro de la ley. Entonces hay que utilizar los mecanismos que la ley, digamos, permite, y ver, digamos, hacia dónde vamos para conseguir mejores precios con el tema de los biotecnológicos o alto costo en general. Por el tema del comentario de Arturo, simplemente decir que estoy completamente de acuerdo, digamos, que un sistema de salud tiene dos
creo yo, dos fundamentos importantes, ¿no? El primero es que un buen sistema de salud que le brinde atenciones de calidad y que cubra, digamos, a las personas para que las personas tengan una buena salud, es fundamental desde el punto de vista del capital humano, ¿no? De hacer a las personas más productivas, y eso está ampliamente documentado en distinta literatura internacional, ¿no? Mientras mejor salud tengan las personas, mayor crecimiento va a poder tener el país, pero mientras mayor ingresos tenga el país, mejor salud le va a poder dar a las personas. Entonces acá hay digamos, una relación que viene por en ambas direcciones. Y eso es fundamental y eso es una justificación clara desde el punto de vista económico para un buen sistema de salud y que sea además un sistema de salud para todos, ¿no es cierto? Porque vamos a ser más productivos. El otro tema es el de derechos, ¿no? Y cada vez está más considerado que la salud es un derecho al cual debemos de tener acceso a las personas. Y entonces eso también nos pone en un tema de equidad que tenemos que discutir. Por eso es que cuando formamos parte de la Comisión de Protección Social, en realidad lo que planteábamos era un plan de beneficios igual para todos, ¿no es cierto? Empezando, si queremos, dependiendo de las restricciones presupuestarias, empezando por garantizar algunas prestaciones, ¿no? Pero tenía que ser igual para todos, porque si no terminamos en un sistema donde cada persona recibe un plan de beneficios distinto, con una calidad distinta, con unos medicamentos distintos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente las reglas de juego son distintas en función de a dónde está afiliado cada quien. Y personalmente creo que eso debería de cambiar. Pero la segunda cosa es el financiamiento, ¿no? Y ahí recibimos muchísimas críticas porque decíamos que el financiamiento debía ser vía impuestos, porque finalmente pagamos impuestos justamente para tener un buen sistema de salud. En un país donde la informalidad es tan alta, donde por vía contributiva no se va a lograr una universalización de la salud, entonces tenemos que repensar y volver, digamos, a temas básicos de cómo vamos a financiar un sistema de salud, ¿no? Es más equitativo, definitivamente vía impuestos es más equitativo, ¿no es cierto? Y teníamos que tener, digamos, un plan igual para todos, con establecimientos de salud igual para todos. Si ya podemos, digamos, hacer una diferenciación que sea por las atenciones complementarias, por las atenciones suplementarias, la hotelería, etcétera, ¿no es cierto? Pero las atenciones deberían de tener una base común. En términos, digamos, de lo que se está haciendo actualmente, creo que, digamos, el tema de redes integradas, que preguntabas, digamos, si es que se está avanzando en algún tema que mejore la eficiencia, creo que el tema de redes integradas en el primer nivel de atención suena bien, ¿no es cierto? Pareciera ser lo sensato y pareciera ser hacia donde tenemos que avanzar. La implementación, digamos, va a ser, digamos, donde van a estar los detalles, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Seinfeld. Se anima una última ronda. A ver, primero, ¿listo? Ya, dos. Doctora Elizabeth y el doctor Arturo. Ahí cerramos. Y el dedito que está atrás. La doctora Elizabeth primero. Buenas noches, soy la doctora Elizabeth Rojas Lara, representante de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud. Mi pregunta va en el sentido de cómo plantear una solución al déficit de recursos humanos en las regiones, teniendo en cuenta que este es un problema de mucho tiempo, que ha tenido muchos problemas, y a pesar de muchos intentos que se ha hecho por tratar de solucionar este problema, hasta ahora no vemos soluciones efectivas. En su momento se planteó las horas complementarias, no han dado resultados. Tenemos muchos médicos que incluso están siendo ya entrados en sanción por la doble percepción que se está dando, ¿no? Regiones que no tienen posibilidad de solucionar este problema. ¿Cuál sería la alternativa eficaz que solucione este problema? Lo digo esto porque a nivel del Ministerio de Salud no he escuchado hasta ahora una solución clara que pueda darse. Gracias.
Doctor Arturo. Sí, un breve comentario sobre recursos humanos, otro sobre medicamentos y otro sobre las redes. La doctora Claudia Ugarte ha declarado hace poco que hacen falta 6.000 médicos en el Perú. Y hay una crisis en Brasil con la salida de 8.000 médicos cubanos, y que en el Perú la ausencia de médicos cubanos se debe al trabajo del ser humano. Bueno, pero es una cifra importante, ¿no? Hay una brecha, ¿no? Entonces el tema de los recursos humanos es mucho más grande, y eso demanda una preocupación del Colegio Médico para organizar eventos especiales sobre ese tema. El tema de los medicamentos, creo que para salir de la crisis hay que romper la forma de pensar. Lo que funciona son las compras internacionales de medicamentos. Chile lo hace, Colombia se va encaminado también por esa ruta, y si van a decidir comprar medicamentos biológicos a nivel internacional, yo creo que hay que comprarlos todos afuera. Esa es la forma de romper el mercado cautivo que tienen los laboratorios acá. Los biológicos ya están produciéndose en forma genérica también, esto está bajando en el mundo. Y en relación a las redes, creo que es importante lo que presentó Yanis. Es mejor que haya redes de MINSA, es mejor que haya redes de salud, y es mejor que haya redes de los privados. No es el momento para juntar a todos en un solo sistema de redes. Y ese es el problema de querer quemar etapas, como también se pensó en algún momento cuando se hablaba de un fondo único de financiamiento. Creo que hay países que han demostrado que pueden alcanzar una cobertura universal con acceso para todos igual, países europeos y asiáticos, en sistemas fragmentados. En otras palabras, yo creo que hay que comenzar a explorar el enfoque de competencia y colaboración. En otras palabras, no nos encerremos al sistema único, que cada vez menos existe en el mundo, y un sistema único de financiamiento no va a hacer que dos entidades grandes como MINSA y Salud, la suma lo va a hacer eficientes. O sea, hay problemas más de fondo que creo que van a centrarse en el tema de gobernanza. El principal problema de Perú es el problema de gobernanza. No tenemos gente preparada para manejar todo el sistema nacional de salud. Ese es mi punto de vista. Gracias. Falta el doctor atrás. Buenas noches con todos. Decana, estimados colegas. Parecía prohibido hablar y cuánto debe ganar un médico cirujano. No se ha hablado. Venimos de un paro nacional. Tenemos colegas que no le pagan hace meses. Los tienen contratados, lo votan para terceros. Y esto ocurre más en las regiones. No sé si en Lima está, pero hemos conversado con algunos colegas ayer en la movilización del Congreso y caramba, también es toda la parte de comas, todo este sitio. Entonces, ¿cuándo aplicamos la ley de trabajo médico? Que todos ingresan por concurso y ya está, la estabilidad. ¿Y cuánto debemos pagar a los médicos y los dos profesionales? Y empieza la crisis entonces, ¿no? Ahí escuché por ahí, hoy 80% para la obstetriz, porque hace una labor tipo médico, y entonces hay un conflicto de ese tipo. Son temas que traigo porque veo la región de Ucayali, en la cual el conflicto y el problema de solución, todo lo que ustedes han dicho se da. Prácticamente las boticas, ¿ya? Las señoritas de las boticas reemplazan a los médicos. ¿Cuándo vamos a luchar contra la informalidad en ese nivel? Estimada decana, yo creo que nos corresponde. Nada más, gracias. Gracias a los colegas. Para complementar estas tres preguntas, y creo que para poder cerrar y darle el marco necesario hay algunas omisiones. Creo que lo que no se ha tocado, porque quizás se piensa que ya está respondida la pregunta, es porque finalmente estamos hablando de la distribución. Hoy hemos discutido que falta dinero para el sector salud, para la función salud, inclusive para el Ministerio de Salud, pero ¿y cuánto, a propósito de la última intervención, y cuánto es lo que debería entrar al sistema de salud mencionado? Sabiendo la fragmentación y lo que la doctora Senfield nos ha explicado. Y segundo, que es un tema muy importante que han mencionado ambos ponentes, es la distribución interna, ¿no? O sea, primera pregunta sería, ¿y cuánto deberíamos gastar en salud? A propósito del tema, ¿cuánto deberíamos gastar? No cuánto estamos gastando, ni
en cómo subió ese presupuesto, sino cuánto deberíamos gastar, qué parte de la estructura del gasto asignado por el presupuesto o por otras fuentes debería gastarse en salud. Es conocido el tercio, ¿no? Tercio lo pone la gente, tercio lo pone el ministerio y el tercio lo pone la seguridad social, ¿no? Que ya no es tercio, pues, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, el tema importante que lo menciona la doctora Senfield, el doctor Oscar, es la distribución interna. ¿Cómo debe ser distribuido ese dinero? Reconociendo que hay un autor de la economía que dice, normalmente la plata se gasta en tres componentes. En el paciente, en la gestión, o sea, en la administración, sabiendo que esto se divide en dos, en la mala gestión y la buena gestión. Cuando hay buena gestión, se gasta muy poco, y cuando hay mala gestión, obviamente, se desperdicia. Y el tercero es la corrupción. O sea, hay sociedades donde el presupuesto se va. A propósito de la intervención que hicieron hace un momento, se sigue incrementando el sueldo nominalmente, perdón, el presupuesto nominalmente, ¿no? O sea, cuando salió el presidente Toledo era 5.000 millones de soles. Hoy día estamos en 16.000, pensando solo en el MINSA, ¿no? Y gobiernos regionales, ¿no? Sí, o sea, de 5.000 a 18.000, ¿no? Ya, o sea, oye, pero ¿y tanto dinero? Pero ojo, la población también creció, ¿no? O sea, también eso hay que considerar. Pero igual, hay un incremento nominal, ¿no? Entonces, ¿se fue a los pacientes? ¿Se fue a la gestión o la mala gestión? ¿O se fue a la corrupción? A esas cajas negras que todavía no podemos solucionar. Con eso completaría la... Entonces, creo que está en la línea de lo que ustedes han expuesto. ¿En qué orden prefieren? Yo empiezo por la última. ¿Cuánta plata debería de entrar al sistema? Creo que es una excelente pregunta y tiene que ver con la ley de financiamiento. Estamos acostumbrados a tener un presupuesto histórico, lo que comentábamos, y entonces al año siguiente aumentamos 10% y el siguiente año aumentamos 10% y básicamente se aumenta en función de lo que se venía haciendo, ¿no es cierto? Va creciendo efectivamente, pero también va aumentando la gente que se va atendiendo a través del sistema público. Y efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto cuesta el plan de beneficios, ¿no? Y en función de cuánto cuesta el plan de beneficios, multiplicamos por la gente que está afiliada, eso debería entrar al sistema, ¿no? Entonces, hay cálculos iniciales de que el plan de beneficios estaría alrededor de más o menos 500 soles persona año, dependiendo cuánta gente hay afiliada. Ese es el monto que debería, digamos, entrar al fondo público, ¿no? En términos, digamos, de si es que el sistema es único o no es único, si es que hay, digamos, sistemas que tienen muchos, digamos, que es bastante fragmentado y que tienen muchos subsistemas, como por ejemplo el de Argentina, el Uruguay, etcétera. Efectivamente creo que la meta no es tener un fondo único, ¿no es cierto? La meta es tener servicios, los recursos públicos y privados y servicios de la persona, y poner a la persona al centro. Yo no conozco sistemas en el mundo, la verdad, que tengan sistemas tan fragmentados, con calidades homogéneas, digamos, que tengan equidad en la calidad, con un nivel de informalidad como la que tenemos en el Perú. Y eso se liga al comentario de cuándo terminamos con la informalidad en las boticas, en las farmacias, pero en realidad es cuando terminamos con la informalidad en general. Y creo que si no avanzamos en mejorar la informalidad, es muy difícil pensar en tener un sistema que se base en contribuciones, ¿no? Ahora, es probable que de repente la ruta es al revés, ¿no? ¿Cómo logramos que efectivamente los sistemas conversen en las bases y que los establecimientos puedan tener calidades homogéneas y que puedan ser, uno pueda ir a distintos establecimientos de salud de acuerdo, digamos, a la cercanía con enfoque territorial, y al final llegar a una suerte de anhelo del fondo único? Y no de repente empezar por un fondo único que termine después dándose, digamos, un portazo cuando las redes no funcionan, ¿no?
creo que el tema de recursos humanos se lo dejo, doctor, pero sí creo que es importante pensar en todo caso en estrategias diferenciadas corto plazo y largo plazo, ¿no? Largo plazo definitivamente necesitamos mejorar la cantidad y la calidad de las personas, de los profesionales, de los médicos, especialistas, médicos en general que salen de los establecimientos, y en el corto plazo sí hay de repente estrategias como pueden ser 15 días en un sitio, 15 días en un establecimiento, 15 días en otro, o es algún tipo, digamos, de estrategia innovadora que permita a los médicos poder ganar más, ¿no? De acuerdo a donde se trabaje. Pero eso sí lo creo que es mejor que se lo... A ver, empezando efectivamente por la pregunta de Pedro, que es la más general, hemos tenido siempre el discurso, digamos, que debiéramos aspirar a tener el promedio, o sea, el gasto en salud en el país que sea el equivalente al promedio latinoamericano, que es entre el 7,5% del PBI, ¿no es cierto? Que es otra forma de entrarle a la discusión, aunque eso debiera estar orientado si eso es lo necesario o no, porque hay países que están muy por encima del 7%, están en el 10, 12%, ¿no es cierto? Pero nos hemos puesto como una meta ir del clásico 4,5% que estábamos años atrás. Ahora, en los últimos años subimos a 5,5%, y curiosamente, y eso ya es tarea de los economistas, en el nuevo análisis de cuentas nacionales, yo estoy casi seguro que vamos a estar por encima del 6%, pero por una figura, que a la vez que está creciendo, por ejemplo, el gasto público ha crecido como hemos visto, salud también, y el privado en parte, digamos, ¿no? Gasto de hogares, etc. Pero hay la otra situación que puede parecer contradictoria, pero es real. El crecimiento del PBI está desacelerándose. Por lo tanto, lo que crece en salud es proporcionalmente más de lo que podría haber sido con un crecimiento estable, digamos, ¿no es cierto? Entonces, nomás por esa figura, yo creo que ya estamos por encima del 6. Entonces, de repente vamos a llegar al 7, pero no nos satisface el 7, ¿no es cierto? Porque hay que entrarle a las necesidades y hacer ese cálculo. Porque la otra figura planteada, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud es que el gasto público de ese gasto total sea por lo menos el 6% del PBI. Pero ojo que ahí se piensa, cuando se piensa en gasto público, es el gasto del Ministerio de Salud más e-salud, ambos. Porque si no, ¿cómo nos comparamos con, digamos, Brasil, que eliminó la seguridad social, o con Costa Rica, que es solo seguridad social? ¿No es cierto? Es en realidad la suma de ambos, y así se mide en Argentina con toda su fragmentación de seguros sociales, o también Uruguay. Y en esa suma, efectivamente, estamos todavía no estamos en el 6, digamos, pero debemos de estar en el 5 y pico. Entonces, son referentes que hay que tenerlos, pero creo que hay que aterrizar en función de las necesidades, ¿no? ¿Eso es necesario? De repente el Perú necesita, lógicamente, un presupuesto más alto y nuestra meta debe ser más allá. Ahora, aparte de eso, ya referido al tema de los recursos humanos, efectivamente hay que discutir cuánto es lo que debieran ganar los diferentes grupos profesionales, ¿no es cierto? Y eso también ha sido parte de un proceso de negociación, obviamente, con el reconocimiento de que no se está ganando lo suficiente, particularmente en el sector público, que siempre ha tenido a e-salud como un referente al cual se aspira a llegar, ¿no es así?
esa discusión efectivamente hay que darla. Por lo menos hasta donde sé, los acuerdos con la Federación Médica, con la nueva escala, porque ya se produjo una modificación en el año 2013 cuando se pasó del sueldo, el nivel 1, digamos, del médico que recién entra era 3.000, pasó a 4.500. Entiendo que en la nueva negociación que se abrió después, eso está en cerca de 6.000. 5.800, sí, cerca de 6 para el primer nivel, ¿no es cierto? Y sumando los otros niveles llega a cerca de 9, me parece. ¿Cuánto? 7.500, bueno. Aunque también está demasiado apretado, ¿no? Entre los diferentes niveles, entonces habría que pensar en un mayor reconocimiento por los años de experiencia, qué sé yo. Esa es una discusión que creo que vale la pena darla porque debería ser el referente para poder lograr los acuerdos futuros que se requiera lograr con toda justicia y ser eso un marco para el conjunto de las profesiones y por lo tanto haya un carril lógico y racional a través del cual orientar esa discusión, ¿no? Pero creo que es un tema que efectivamente vale la pena tomarlo. Y finalmente, con relación a lo que decía Arturo, bueno, es cierto que hay que garantizar las mejores condiciones posibles de compra, en el caso de los medicamentos. Y se puede hacer las compras en el mercado internacional, esa es una decisión de país, pero que solo es factible en determinadas condiciones también. Perdón. Por ejemplo, el Mercosur, no sé si ustedes han visto la noticia, en la última semana ha salido, los países del Mercosur han acordado comprar no todo el gran paquete de medicamentos que necesitan, pero sino algunos que son muy caros, comprar en conjunto y a nivel internacional. Excelente. En la experiencia de los países andinos, algunas compras se hicieron, por ejemplo, para malaria, el programa ¿cómo se llama? PAMAFRO, años atrás, pero efectivamente esas son modalidades, pero esa es gestión política, pues. Para lograr las mejores condiciones en cuanto digamos, la compra se hace más amplia y se puede negociar mejor con los proveedores. Con otro elemento que creo que hasta el momento no se ha planteado en las negociaciones, porque en las negociaciones de compras no solo es el volumen, sino además cómo garantizas compras sostenidas para los próximos años, por ejemplo. Y eso será un elemento para garantizar mejores precios en perspectiva de que hay un mercado asegurado para el proveedor que garantice el mejor producto. Pero son diferentes elementos que a lo que apuntan es a mejorar las condiciones de negociación del sector público, que como ya hemos visto, es el gran comprador y por lo tanto tiene herramientas en la mano que puede hacer uso, y a lo cual hay que sumarle esta posibilidad de una articulación internacional en las compras, como ya se hace en el caso de las vacunas a través de OPS, ¿no es cierto? Que es una forma de abaratar y ganar mejor. Gracias. Sí, estamos llegando a la extremidad de este día de salud pública. Trataré de ser muy breve, hacer un resumen general. Voy a hacer equivalencias médicas, así que disculpen si me equivoco, pero vamos para trazarlo más rápido. La doctora Yanis comenzó a hablar de la economía de salud, en este caso la economía de nuestro cuerpo humano. A veces tenemos una persona enferma, otra vez una persona supuestamente sana, y la descripción que nos dio la doctora Yanis es que este es un cuerpo enfermo, ¿no? Donde al inyectar energía no necesariamente va a funcionar todo claro porque estamos enfermos, hay algunas fallas, y creo que eso es lo que ha manifestado, ¿no? Tenemos un olfato con limitación, está fragmentado. En este caso nosotros podemos inyectar alimentos y no necesariamente va a salir bien las cosas.
porque pasa algo adentro, ¿no? Nuestro modelo de atención, nuestro plan, nuestro funcionamiento hepático, etcétera, no está haciendo adecuadamente, algo está fallando y eso está pasando y bueno, el dinero está ingresando al sistema y no necesariamente estamos obteniendo los resultados que queremos. Y ha planteado una receta, ¿no? Un fondo único, garantizar un paquete. Yo he multiplicado 500 soles por 30 millones de personas y me han salido 15.000 millones de soles, pero ya tenemos 18.000. Creo que eso es solo para la atención primaria, ¿no? Claro, falta otro, para el PEAS, un PEACitas sería, ¿no? Porque creo que el PEAS está más caro. Entonces, bueno, pero esa es una modalidad y obviamente definir bien puestos porque de otra manera es bien difícil. Nos mencionó también el tema de medicamentos. Hay toda una tecnología para manejar medicamentos y parece que el ministerio no está operando de esa manera. El tema de dotación, acceso a medicamentos. En general, hay una inyección de dinero importante, o sea, 16.000 millones, 18.000 millones no es poco dinero, pero al parecer las propias fallas de la estructura, ya hubo hay varios intentos de reforma, el último justo es con el doctor Ugarte, con la doctora Midori, quizás ahí ya dejamos de usar la palabra reforma, ¿no? Y entonces sí hubo cambios importantes, yo también trabajé en esa gestión por si acaso, me convocó el doctor Ugarte, pero hubo ese intento, ¿no? Entonces, pero después ya no hemos tocado el tema, ¿no? Más bien hay una ¿cómo se llama? Desmontamiento de eso. Podemos criticarlo también, por cierto, pero así está la estructura del aparato de Estado en salud y en eso estamos operando. Yo creo ahí tratar de resumir y obviamente con las pertinencias que dio la doctora. El doctor Oscar, por cierto, nos tocó una visión más global, nos habló ya de, bueno, hay funciones, él habló del presupuesto, hay que recordar, él habló del presupuesto y qué tanto es la herramienta para arreglar los problemas. Nadie está en contra del discurso, ¿no? Aseguramiento, prestación, rectoría, redes, pero él reconoce que entre el discurso y la acción hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque cuando él analiza la estructura presupuestal, no se condice con los objetivos que se mencionan. Y eso sí es un tema muy duro porque está hablando en la propia ingeniería de la estructura del presupuesto. Yo sé que eso es un poco complejo lo que presentó, pero creo que ha sido bastante claro. Hay una falla en la estructuración del presupuesto, pero también hay definitivamente una reducción sostenida en elementos importantes. O sea, hay prioridades sanitarias que se han recalcado, pero la estructura presupuestal indica que hay disminución sostenida. Entonces, ¿cómo sostener un presupuesto de este tipo? Por lo menos que nosotros estemos de acuerdo. En la medida en que tomamos conocimiento de la estructura presupuestal, como nos lo ha presentado el doctor, y que creo que se ajusta a un análisis crítico y muy importante, sí hay un presupuesto que no ayuda a mejorar las condiciones de salud del país. Y tocó dos temas importantes, la parte hard, de infraestructura, y el equipamiento que por las características que nos han mencionado, solo va a servir para reponer los errores anteriores o si usted cambia un hospital por otro hospital, tiene un hospital nuevo, pero tiene un hospital, ¿no? Creo que es un resumen de lo que nos ha manifestado el doctor. Estamos reponiendo, no estamos aumentando la capacidad operativa del país. Y en el caso de recursos humanos la cosa es más grave, porque está conocido que así como hay brecha de cama, de consultorios, hay una brecha muy importante de médicos, de enfermeras, de obstetrices, entiendo, pero hay algo dramático. Cuando nosotros vamos al SERUMS y no encontramos un puesto de salud o no encontramos algo, todavía tenemos el recetario, el lapicero, nuestros ojos, nuestras manos, y podemos hacer una intervención sanitaria. Y si somos de atención primaria de salud, todavía lo hacemos mejor. Pero si es que hay el recurso humano. Entonces, lamentablemente, tanto para un sistema de eficiencia, tanto educación como salud son humano dependientes. Requieren recurso humano. Todavía no hay nada que nos reemplace, por suerte. Entonces, sí se requiere mejorar la capacidad resolutiva y la herramienta más importante es el personal de salud. Bueno, preocupémonos, no podemos irnos tranquilos esta noche.
Los expositores nos han explicado que el gasto en salud no es aparentemente el suficiente, pero además no está bien asignado. Doctora Cavani, para cerrar el tema. Gracias, Pedro. Gracias a los expositores, porque realmente algo que pudiera ser tremendamente complicado verlo en las hojas, en los números y en las cifras, nos resultan casi fáciles de mirar, y en esta noche nos la han hecho fácil a los que de repente no manejamos la economía como la manejan ustedes. Yo quisiera hacer una reflexión, 2 reflexiones, 3 reflexiones como colegio médico. La primera es que a menudo el discurso es aumenten el presupuesto en salud, y yo veo cuando salimos a veces a cámaras o a medios o en una marcha, el tema es aumenten el presupuesto en salud, y seguimos pidiendo un aumento en presupuesto en salud. ¿Y qué cosa vemos? Que el presupuesto en salud no se gasta. Estamos casi a fin de año y el presupuesto en salud en muchos parámetros no se ha gastado. 53, 55, 80, 40, etcétera. No lo vamos ya lo hemos visto. ¿Y eso qué significa? Que lo vamos a devolver, pues. ¿No es cierto? Eso se va a devolver. Llega el 31 de diciembre o el 30 de diciembre y eso se devuelve. No hay más presupuesto y comenzamos presupuesto nuevo. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. Entonces, seguimos pidiendo más presupuesto en salud, pero no somos, y digo somos como que estamos dentro del ambiente médico, o sea, no estamos gestionando ese presupuesto en salud. Nos aumentan, ¿y qué cosa pasa? Llega junio, julio, agosto, y se comienza a elaborar el nuevo presupuesto. Y viene mes y te dice, oye, tú estás en 40 y tantos por ciento, en 30 y tantos por ciento de tu presupuesto. ¿Para qué me pides más plata? Se la voy a dar a otro que gaste mejor. Y entonces no nos van a aumentar pues el presupuesto en salud. Yo a veces pienso si no tendría que salir con mi cartel en lugar de aumenten el 0,5%, que es lo que todo el mundo pide. ¿Es cierto? Yo me he puesto a pensar un poco si debería salir con mi cartelito, aumenten el presupuesto, o mi cartelito que diga quiero mejores gestores. De repente, si salgo con mi cartelito quiero mejores gestores, a fin de año el mes me da un poco más de plata, y tenemos algo más y mejor los que vemos que día a día cuando caminamos las cosas se van malogrando. Entonces, necesitamos mejores gestores, necesitamos gestores en salud, economistas, gente que esté metida en el ambiente de la economía y vaya midiendo cuánto vamos gastando, y entonces el primer trimestre tengo que gastar tanto, el segundo tanto, el tercero tanto, y en este mes tengo que tener el gasto sobre todo en medicamentos, y los concursos no pueden pues hacerse en noviembre. ¿Por qué? Porque mientras se genera va a ser el próximo año y la plata se te quedó. Y eso es una crítica, o sea, tendríamos los que algún tipo de influencia tenemos en los medios y los que tenemos que hablar con el resto de los colegas, en decirles, oye, tenemos que tener gestores y hacer un gasto en el momento en que se necesite. Entonces, necesitamos mejores gestores en salud, y si no los tenemos, que nos mande el MEF alguien que nos oriente a gastar mejor. Creo que eso sería un buen pedido, sobre todo en regiones. Porque si en Lima tenemos tanto problema a nivel central, donde están concentrados los grandes recursos humanos en gestión, bueno, en regiones necesitamos más gente que nos diga cómo, cuándo y en qué momento gastar y cómo invertir. Esto es un problema serio. Otro problema es la corrupción. Como decía Pedro hace un rato, mucho dinero, ¿cuánto dinero se está quedando en manos de corrupción y cuánto realmente está haciendo un gasto efectivo que llegue a la población? ¿Cuántos hacen que se caigan los concursos? ¿Cuántos hacen las licitaciones para que simplemente no se compre y luego tengamos que hacer un gasto de emergencia donde no hay los diversos controles que se tienen? Entonces, los gastos de emergencia, cuando algo se declara en emergencia, a mí me asustan, porque ahí perdemos los controles efectivos para venir a lo que necesitamos urgentemente. Entonces, deberíamos evitar estos temas de emergencia y que se hagan las propuestas con tiempo y se compre como se debe comprar, en licitaciones, unidos, sumando esfuerzos de manera que se pueda tener el dinero humano. Tercer tema. Vamos a mirar hacia dónde, o sea, yo decía Quo Vadis, ¿no? Como la película. ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el plan de salud
para los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años? ¿Dónde están las políticas públicas de salud? ¿No es cierto? Que trasciendan los gobiernos y yo diría que trasciendan los ministros. Porque en los últimos años hemos visto 4 ministros en muy poco tiempo y los ministros vienen con su propio gabinete y vienen con sus propios asesores. Y mientras el asesor se acomoda y mira y le da borrón y cuenta nueva o decide seguir las mismas políticas del ministro anterior, ya perdimos tiempo y por eso no hay licitaciones y probablemente por eso no hemos invertido mejor. Entonces tendríamos que tener un plan de política pública, una política pública en salud que le diga al país en los próximos 20, 30, 40 años, aquí queremos llegar y este es el camino que lo podemos ir modificando poco a poco, pero no podemos dar vueltas de 180 grados. Y eso es importante, y esto se llama tener políticos y gente que se dedique a mirar ese tipo de cosas, y sobre todo una buena calidad de asesores que estén pensando en la salud del país. Y tercero, pensar en el modelo de atención que queremos, ¿no es cierto? Y normalmente lo que decimos, escuchamos y nos aclaran es que el 80-85% de las enfermedades de este país se solucionarían en un primer nivel de atención. Oigan, si el 85%, 80% se soluciona en mi primer nivel de atención, ¿qué hago construyendo edificios y tremendos hospitales gigantes por todo el Perú? Primero, si no tengo todavía el recurso humano, y segundo, ¿por qué no fortalezco mi primer nivel de atención en todo sentido? Entonces, tendría que tener una política que fortalezca realmente el primer nivel, porque si sigo hablando de redes y sigo hablando de primer nivel, pero no hago nada por el primer nivel de atención, y meto todo mi tema en institutos grandes y en hospitales, como alguien dijo, en cada provincia un hospital, que no estaríamos en contra, pero tenemos otras prioridades como país. Entonces, ¿por qué no le doy la capacidad a mi primer nivel de atención de resolución? Y ojo, estamos siempre pensando en curar enfermos. ¿Y por qué no pienso en hacer prevención y promoción? ¿No sería de repente más fácil, digamos, invertir un poco más en prevención, promoción y fortalecer el primer nivel? ¿Y qué ha pasado? Ha pasado, estimados colegas, que ustedes, al igual que yo, nos hemos formado en un sistema educativo a donde los médicos se nos forman siempre en hospitales. Yo no sé, pero yo me formé en hospitales desde que comencé hasta que terminé la carrera. Yo no pisé un primer nivel de atención, creo que una sola vez, en un solo curso, una sola vez, y punto. Y las convicciones que tenemos es porque leemos, porque queremos aprender y porque caminamos por el país. Pero cuando uno le pregunta a las universidades si están formando a los chicos en primer nivel de atención, o sea, en atención para poder relacionarse con el paciente, para salir a la comunidad, para hablar con la familia, no hay. No, así no nos han formado. Y por eso es que de repente tenemos ese chip, ¿no es cierto?, ya así tatuado en el cerebro, de que tenemos que construir hospitales porque ahí vamos a solucionar finalmente. ¿Y por qué los pacientes van a los hospitales? Van a los hospitales pues porque el primer nivel de atención les dicen, no, mejor te vas donde el especialista, y no resolvemos temas que pudiéramos resolver en primer nivel de atención. Y yo veía la pirámide, y la hemos visto ya varias veces durante los últimos años, y nuestra pirámide ya no es una pirámide, ahora es medio una curva media rara, y nos estamos viendo una población cada vez mayor, que se asemeja cada vez más a lo que es el primer mundo o los europeos. Y sabemos perfectamente que ahí están las crónicas no transmisibles y los cánceres. Bueno, estamos enfocándonos a pensar en el año, estamos casi en el 20, al 30 o al 40 en enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer. No lo sé, yo creo que no, francamente. No estamos formando. Y cuando hablamos de brechas de médicos, sí, pues nos faltan médicos. ¿Pero qué médico? O sea, nos faltan médicos generales con tendencia a ser médicos integrales y comunitarios con ese perfil. ¿O nos falta qué tipo de especialista? Porque finalmente vemos que nuestros especialistas se forman en lo que quieren y en lo que pueden, ¿no? Y de repente no con las necesidades de cada región o las necesidades del país. Y eso se los digo porque como colegio médico estamos iniciando una campaña, una meta, una cruzada por ver qué tipo de médicos necesitamos en el Perú para comenzar a cubrir las brechas que el país necesita. Y hoy día, por ejemplo, hemos llamado varias veces a PEFAN y ya nos hemos sentado a conversar con ellos. Y hoy día ayer iniciamos una mesa de conversación a PEFAN Colegio Médico, con el gusto
de tratar de ver qué más le ponemos a ese perfil del médico para poder tener al médico que el país necesita. O sea, no necesitamos en este momento súper especialistas, de repente sí, pero necesitamos más médicos que cuando terminen la carrera sean capaces de sentarse en una posta médica y poder prevenir, hacer prevención, hacer promoción y además curar esas enfermedades que llegan a la posta. Y necesitamos, además, nos hemos sentado con la Academia Nacional de Medicina a hablar este mismo problema hace 10 días, 15 días. Y una de las conclusiones que sacamos es que el perfil del médico general tenía que cambiar o tenía que adaptarse más a la realidad del país. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, y yo les puse el ejemplo, de que conversaba con una chica que no es médico y me decía, doctora, en mi pueblo, en San Pedro de Yoc, ¿ya?, habían solo 2 médicos. Y los 2 médicos solucionaban casi todos los problemas del pueblo. Y cuando teníamos a alguien ya muy complicado, se iba a Trujillo o se iba a otro sitio. Ya, Pacasmayo, no, más allá, se iban generalmente a Trujillo. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que de repente el perfil del médico que están sacando las universidades en este momento son diferentes a lo que estamos necesitando. Y tendríamos que tener entonces una política pública de ver qué cosa queremos ver con la salud del país. Tendríamos que tener un ministerio con un poder rector, ¿es cierto? O sea, el tema de la rectoría del MINSA nos preocupa, ¿no es cierto?, que no hay rectoría, o sea, hay muy poca rectoría del MINSA frente a las regiones, que estamos de acuerdo con la descentralización, pero estamos un poco cada uno caminando a lo que mejor quiere. Y por eso es que vemos que pasamos en las carreteras por los hospitales, yo a veces digo, vamos a bajar para ver cómo estamos, me dicen, no, ese hospital todavía no funciona. Está la infraestructura, pero no hay hospital. Entonces, frente a todos estos problemas, yo creo que tendríamos que mirar hacia dónde vamos. Tendríamos que tener una política pública, tendríamos que tener un presupuesto, por supuesto, siempre hace falta más plata. La salud es cara, la salud no es barata en ningún sitio, y no es perfecta tampoco en ningún sitio. Eso simplemente es así. Pero tendríamos que empoderar más tipo Alma-Ata al paciente, tendríamos que enseñar también en las escuelas a cuidarse y a cuidarse uno mismo. O sea, hay una serie de posibilidades de iniciar campos de trabajo en este país, comenzando con las cosas menos costosas para ir creciendo a las cosas más caras. Y luego mi pregunta, y un poco a veces que me cuestiono, es, la salud debe ser pues equitativa, pero ¿cuánto tengo que invertir en tuberculosis? ¿Cuánto tengo que invertir en desnutrición y anemia? ¿Y cuánto tengo que invertir en enfermedades raras? Porque si somos equitativos, debería ser igual para todos. Sin embargo, con 10 soles o con 1000 soles en una enfermedad, hago un abanico grande, y con los mismos en otra enfermedad puedo ni siquiera cubrir al propio paciente. Entonces, yo creo que yo los dejo con estas dudas, porque cuando hablamos de presupuesto tendríamos que tenerlas e incluirlas. Y si pues no debe ser muy fácil para el MEF incrementar presupuestos cuando luego a fin de año le devuelvo el presupuesto, ¿no? O sea, y me lo han dicho en mi cara, o sea, ¿para qué pides más plata? Yo no soy ministra ni mucho menos, pero conversando con economistas me lo dijeron así, ¿para qué piden más dinero si después no lo van a gastar cuando esto de repente otro lo gasta mejor? Entonces son interrogantes en las que todos nos quedamos. Yo creo que eficiencia, eficacia, sería un tema a discutir. ¿Cuánto debemos ganar también, doctor Duarte? Sí, pues no todos queremos un poco más. ¿Cuánto realmente significa el saber médico en una población y cuánto un médico bien formado pudiera solucionar en una población? Y estamos a diario con el problema de los médicos denunciados por percepción. Y esto nos trae un problema serio, porque solamente cambiando la Constitución pudiéramos cambiar este tema. Hemos tocado la puerta del MINSA y nos dicen, sí, ya está, las equivalencias no lo vemos, realmente no la vemos. Hemos tocado la puerta a los juristas, nos han dicho, sí, tienen que hacer pues su propio referéndum para poder cambiar, porque esto es una ley de la Constitución. Y al final creo que lo que falta es una decisión política de cambios, y los que de alguna manera nos sentimos comprometidos tenemos que impulsar. Si no creamos una corriente de opinión en favor de la mejoría de la salud del país y sobre todo de los que no pueden hablar, esto no va a cambiar nunca, porque como está le acomoda a mucha gente,
y el resto tiene que seguir adelante. Entonces, yo agradezco la presencia de ustedes que están interesados, a los que están en esa camarita que le estamos pasando por vía web o por vía comunicación digital, si quieren ustedes llamarle esto, que nos permite la modernidad. Agradezco a los ponentes que nos han hecho tan fácil el discutir algo que puede ser tan complicado a veces y nos da miedo a todos mirar presupuestos, pero además nos abren una puerta a mirar algo diferente, a mirar hacia dónde caminamos, ¿cierto? Y yo creo que sería tema de una gran reforma de la salud, pensando en ser más equitativos, no solamente en importar cosas o en comprar aparatos. Puedo tener el mejor tomógrafo del mundo, pero eso no me va a solucionar, o el mejor resonador, o como queramos llamarle, a lo último de lo último, pero eso no va a solucionar. O sea, ¿qué queremos? Lo último de lo último, o algo de repente menos último, pero con más dinero para curar otras cosas y para mejorar otras cosas, o para hacer promoción de salud. Eso habría que cuestionarnos, ¿no? Pero es un tema largo, de largo aliento, es un tema que nos motiva y además nos increpa a todos los que estamos trabajando en el tema de la salud hacia dónde vamos. Y creo que será la voluntad de todos y las ganas de cambiar lo que creemos que no está bien, lo que mueva todo esto, no solamente en beneficio personal o de un solo grupo, sino en beneficio de todos los peruanos. Y para no seguir hablando, Pedro, si no nos emocionamos más, doctor Ugarte, muchísimas gracias. Sí, antes de que me saque los 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Y alguien me falta. Pedro, es para ti.